Bien, entonces estábamos diciendo que en el caso particular del igual, teníamos como casos posibles los del doble manivela o manivela balancín. Los dobles manivela normalmente son la forma paralelogramo o antiparalelogramo. Y que esto nos presentaba un problema porque cada 180 grados íbamos a tener los puntos de cambio donde la manivela de arrastre, o sea, la de salida, puede tomar cualquier movimiento, o se devuelve o sigue el movimiento. Entonces, estamos complicados en cuanto a el uso, o lo usamos de tal manera que estas no lleguen a ser manivelas, sino que puedan girar como si fueran balancines y no llegar al punto de cambio, o agregamos un eslabonamiento que se llama en paralelo, básicamente, donde se va a, o mejor dicho, un eslabón que va a estar conducido por el mismo eslabón acoplador, en este caso, pero donde ese eslabón se va a encontrar desfasado respecto de el eslabón de salida o de arrastre del mecanismo. Entonces, lo que se va a formar, de alguna manera, un ejemplo de esto sería este caso donde el eslabón acoplador, ¿sí?, toma la forma de triangular, o sea, un eslabón ternario, donde tenemos 3 nodos, y en el tercer nodo tenemos acoplado un eslabón que también que va a ser un eslabón que va a estar conectado al mismo bastidor de este cuadrilátero, pero que cuando se mueva lo va a hacer desfasado respecto de este eslabón. Eso va a dar como resultado que cuando este eslabón pase por esta situación, este otro va a estar desfasado respecto de esa posición. Entonces, cuando estos dos se encuentren colineales, según esta línea de centros, este otro no lo va a estar, ¿sí? Por lo tanto, va a arrastrar como este eslabón también está movido por este mismo acoplador que está accionado por esta misma manivela, este va a estar en otra posición que va a hacer que este eslabón supere la posición de punto de cambio. ¿Sí? Y de esa manera vamos a poder lograr tener un mecanismo que va a ser de doble manivela y va a poder superar estos puntos de cambio. Esto, que pareciera que es un poquito complicado o es, digamos, que tiene una utilización práctica en algo reconocido por nosotros, que es en las locomotoras, en las viejas locomotoras del viejo oeste, donde teníamos las dos ruedas. Supongamos que estas son las dos ruedas, o voy a volver para atrás, no se enojen conmigo de que los mareo, discúlpenme, me parece que me pasé, por ir tan rápido. Acá está. Esta es la locomotora, ¿sí? Fíjense, las dos ruedas están accionadas por un mismo pistón y cada rueda tiene un cuadrilátero articulado, se mueve muy rápido, pero fíjense que cada rueda tiene una manivela que está en blanca, y después tenemos un acoplador que está en
en azul. Y todo eso está accionado por este pistón con otra biela, ¿sí? O sea que básicamente en este par de ruedas que pertenecen a uno de los lados de la locomotora, tenemos un cuadrilátero paralelogramo. ¿Qué pasa? Que si este es el eje, la primera rueda es la motriz, ¿sí? Y esta otra es la que lo acompaña, o sea, que copia el movimiento de la entrada, y tenemos el peligro de que en cada punto de cambio, esta rueda pueda girar en sentido contrario al de la rueda impulsora. Entonces va a trabajar en contra. Entonces yo tengo que obligar a que esta rueda siempre gire en el mismo sentido que la rueda motora. ¿Qué se hace? En el par de ruedas opuestas, o sea, del lado, si a este le llamamos lado izquierdo, llamemos lado derecho, al otro lado de la locomotora, vamos a tener este mismo mecanismo de 4 eslabones paralelogramo, pero con la diferencia que respecto de los eslabones están girados 90 grados. Es decir, sobre este primer eje, están articulados las dos manivelas motoras, pero entre esta manivela de este lado y la manivela del otro lado hay un ángulo de 90 grados. Entonces, cuando este paralelogramo pasa por la situación de colinealidad, el otro paralelogramo está a 90 grados con respecto, sería el caso del paralelogramo perfecto, ¿sí? Entonces, el otro lado arrastra a este otro lado, de tal manera que esta rueda va a girar siempre para el mismo lado que gira la motora, ¿sí? Bien. Entonces, ese sería el caso de un paralelogramo donde estamos usando un mecanismo desfasado, un cierto ángulo, de tal manera que un mecanismo hace pasar al otro en la condición de punto de cambio. Otra aplicación de este sistema, fíjense que cuando este sistema de paralelogramo está girando 90 grados, 360 grados, el acoplador es un eslabón que ¿qué va a pasar? Que siempre se va a mantener paralelo a sí mismo. Es decir, el acoplador realiza un movimiento de traslación curvilínea. Siempre se va a mantener paralelo a sí mismo. Entonces, aquí va a pasar exactamente lo mismo. Este triángulo, en este lado del triángulo, ¿sí? va a ser un lado que se va a mantener siempre paralelo a sí mismo, sea cualquiera la posición que ocupen los eslabones manivela, este eslabón va a mantener este lado siempre paralelo a sí mismo. Entonces, una de las aplicaciones que tenemos para este caso particular es justamente los sistemas de elevación de cargas para camiones, básicamente para subir la carga desde el piso hasta la altura del chasis del camión. Hay muchos sistemas de diferentes diseños que nos permiten esta situación. Lo mismo también en el caso de algunos sistemas para que una persona discapacitada pueda subir a un micro. También tienen este tipo de plataforma donde la silla de ruedas sube a esta plataforma y es elevada hasta el piso del micro, ¿sí? O sea, ¿qué otra aplicación podría tener esto? Si yo tengo que mover de una manera remota una pieza de la misma manera que se mueve la entrada. Entonces yo puedo copiar el movimiento de la entrada en una salida remota y
por ejemplo, un pantógrafo, un elemento para dibujar, ¿no? Básicamente. Bien, de todo lo dicho, el tema de la condición de Grashof no dice nada malo, no resta en cuanto a la utilización de las diferentes versiones o inversiones de un mecanismo de 4 eslabones. Si ustedes ven, todos van a tener aplicaciones, básicamente. Por lo tanto, solamente deberemos definir cuál es la aplicación y de esa manera determinar o sintetizar un mecanismo que cumpla con esa necesidad. Eso nos va a resultar en un mecanismo que cumpla con la condición de Grashof o capaz que no cumpla con la condición de Grashof. Y lo mismo va a funcionar, lo mismo va a cumplir con la necesidad. El caso de que tenga condición de Grashof es por el hecho que generalmente nos va a permitir con mayor facilidad ingresar movimiento utilizando un motor directamente. Si no fuera de Grashof, y vamos a ver que necesitamos hacer alguna otra modificación para poder llegar a generar los movimientos deseados. Bien, otra condición, otro ejemplo que ya lo vimos anteriormente, si nosotros colocamos en estos puntos las plumas o de limpia parabrisas, ¿sí? Básicamente, podríamos generar un mecanismo de limpia parabrisas, ¿sí? Con los flotadores en cada uno de estos puntos de articulación, ¿sí? Que se mueven de la misma forma. Bueno. Por supuesto que, como ya les he dicho, la búsqueda en cuanto a la solución de un control de movimiento, siempre lo vamos a buscar tratando de que el mecanismo sea de 4 barras. Ya lo hemos dicho, porque es el mecanismo que de un grado de libertad que nos va a dar el menor costo y también la mayor posibilidad de tener problemas en su funcionamiento. Bien, pero normalmente vamos a ver que vamos a necesitar también mecanismos que tengan más de 4 barras, ¿sí? Y también van a ser mecanismos que los vamos a poder utilizar tranquilamente. Vamos a ver mecanismos de 6 barras, que también son de un grado de libertad y que los podemos manejar con un motor. En el caso de un mecanismo, planteamos un ejemplo cualquiera, que en este caso es un mecanismo de 5 barras. Este mecanismo, si tenemos un mecanismo de 5 barras como este, donde el bastidor es el 1, ¿sí? Vamos a ver que si le aplicamos los grados de libertad, la ecuación de los grados de libertad, este mecanismo tendrá dos grados de libertad, porque son 5 barras, menos una que es el bastidor, estos serán 12 grados de libertad, que tienen todos los eslabones libres, pero empezamos a contar las restricciones. Como vemos, todas son juntas de pasador, por lo tanto juntas completas. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, y todas simples, porque a cada junta llegan 2 eslabones. Por lo tanto, tenemos 5 juntas completas. Serían 10 Manuel. Sí. Bueno, Se escucha. Continúo. Se escucha. Perdón, sí. Es que me aparece el cartelito de conexión inestable, perdón. Bueno, ahí tenemos que no vamos a tener ninguna semijunta, por lo tanto, los grados de libertad serán 2. Bien,
¿Qué quería decir eso? Que si yo tengo 2 grados de libertad, quiere decir que yo voy a tener de alguna manera que controlar el movimiento de este mecanismo utilizando 2 motores. Tengo que ingresar 2 motores. Capaz que lo más probable es que tenga que meter un motor acá y un motor acá, ¿sí? Para poder controlar los movimientos de los demás eslabones, ¿m? Y hacer que yo, que este mecanismo, este punto de este mecanismo, realice algún movimiento deseado, ¿no? Una trayectoria que yo estoy buscando. Puede ser una línea recta, ¿m? Ya sea horizontal, vertical o cualquier trayectoria que yo necesite. Pero eso me obliga a usar 2 motores, y no solamente 2 motores, me obliga a usar un sistema inteligente que coordine el movimiento de esos 2 motores. ¿Cómo podríamos eliminar esa situación? Y podríamos eliminarlo mecánicamente, porque acá, ¿qué tengo acá? Yo tengo 2 grados de libertad, quiere decir que tengo 2 coordenadas, digamos, coordenadas independientes entre sí. El movimiento de este eslabón y el movimiento de este eslabón, todos los parámetros que están relacionados con este eslabón y este eslabón, son independientes entre sí. Se mueven en forma independiente. Salvo que nosotros, de una manera mecánica, hagamos que los movimientos de este eslabón y este eslabón se hagan dependientes uno del otro. Entonces, en ese caso, voy a reducir los grados de libertad de este mecanismo a este mecanismo con un sistema mecánico, que en este caso podrían ser un par de ruedas de fricción o, lo más probable, un par de engranajes. Por eso a este mecanismo se le llama mecanismo de 5 barras con engranaje. Donde, ¿qué ha sucedido? Que el movimiento del eslabón 5 ya no es independiente del eslabón 2, sino que hay una dependencia, como vamos a ver más adelante, porque lo vamos a tratar en forma, para que ustedes vean justamente esa relación. Entonces, la ecuación de los grados de libertad ahora ya se va a modificar, porque ya aparece esta junta acá, y esta junta va a ser completa. Por lo tanto, yo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 juntas. Entonces, los grados de libertad se van a reducir a 1. Quiere decir que yo voy a poder colocar un motor acá, ¿sí? Y voy a poder controlar el movimiento, ¿sí? Con un solo motor. Por supuesto, ya vamos a ver que aquí va a haber una relación de transmisión, va a haber un ángulo de fase, que nos va a ayudar a cambiar las posibilidades de movimiento de este punto también. Bueno, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Les quería mostrar que no solamente tenemos mecanismos de 4 barras, y también vamos a ver que tenemos mecanismos de 6 barras, que también vamos a utilizar mucho, y demás barras también hay, pero normalmente son esos los que se utilizan. Finalmente, vamos a hablar de los resortes como eslabones. Yo les dije al principio que los eslabones que nosotros íbamos a usar son eslabones rígidos, pero que habían diferentes tipos de eslabones. Me vengo para atrás y los mareo un ratito más, cosa que me gusta, parece, pero la búsqueda es justamente esta. Los eslabones eran cuerpos que podíamos considerar rígidos, es lo que vamos generalmente nosotros, pero también están los flexibles, los líquidos, los gaseosos, los magnéticos. Pero también, como vamos a ver ahora, yo también puedo usar a un resorte como un eslabón. Lo tenemos ahí. Un ejemplo de eso, de esa utilización de los resortes como eslabones, es, por ejemplo, esta lámpara
con la cual podemos modificar la posición del foco que va a iluminar. Estas generalmente son las lámparas de dibujantes, de los que hemos utilizado para diseñar, básicamente. Y en este caso vamos a usar a los resortes básicamente dentro del mecanismo o de las máquinas, para equilibrar las cargas estáticas que puedan estar aplicadas a ese dispositivo o máquina, ¿sí? En este caso estoy poniendo el caso de una lámpara, ¿sí? Pero también otro ejemplo muy, muy clásico, y que lo tenemos en la casa, más que el caso de una lámpara. El caso de una lámpara puede ser que no lo tengamos tan a la mano, pero hay algo que sí lo tenemos a mano, posiblemente en la casa, y es tener un auto y ver el capó de un auto. A ver, me voy a ir un cachito adelante y ahí lo vamos a ver. Como ejemplos reales de mecanismo ya se los voy a mostrar. Me estoy adelantando un poco nada más. Tenemos el capó de un auto y ahí tenemos un mecanismo. Este mecanismo está siendo agrandado acá a nuestra derecha. Entonces, lo que acá le indica como cubierta sería nuestro capot, el capot del auto, que viene a ser el eslabón acoplador dentro de un mecanismo de doble balancín. Fíjense, yo tengo tengo el eslabón bastidor, ¿sí? Que este eslabón bastidor es el chasis del vehículo, ¿sí? Entonces estos puntos serían puntos pertenecientes al chasis y conforman el bastidor. Luego tenemos dos barritas, que son las barritas que van a ser los balancines, que se van a mover, y vamos a tener, que indicó el ingeniero Galdeano, con rojo y celeste, serán nuestros dos balancines, y después el eslabón verde será nuestro acoplador, que es parte de nuestro capot del auto. Pero fíjense que dentro de este cuadrilátero articulado, porque es un cuadrilátero articulado de doble balancín, que seguramente debe ser de Nograsov, existe un elemento que es este resorte, ¿sí? Que va a actuar como un quinto eslabón y que va a suministrar, ¿qué cosa? Una fuerza que va a equilibrar las fuerzas estáticas, o sea, las fuerzas externas que aparecen sobre este mecanismo y tienden a moverlo, a que es lógico, este capot, ¿qué va a tratar de hacer? Y si no le ponemos un parante acá, que es lo normal, que pongamos un parante, ¿para qué? Para resistir o para mantener la fuerza peso de este capot. Y el momento de volteo, el momento que está generando el peso, supongamos que en un punto de por acá esté el centro de masa de este capot. Entonces, este peso, esta fuerza peso, está generando un momento respecto a los puntos de articulación que tiene este capot, ¿así? Respecto a los puntos de articulación. Entonces, la tendencia es a cerrar. Entonces, o le ponemos un parante acá, mecánico, una barrita metálica acá para que sostenga al capot, o generamos con este resorte una fuerza que resista a este momento de volteo que está generando el capó. Entonces, ¿cuál es la función de este resorte?
con la fuerza generada por su constante elástica y por la deformación que va a sufrir este resorte, cuando nosotros abramos la capota, el capot, este resorte va a generar una fuerza que va a contrarrestar el momento que produce el propio peso del capot y que tiende a cerrar al mismo, básicamente. Entonces, si ustedes ven, este resorte, que va cambiando su longitud, por supuesto, para brindar esa fuerza necesaria, va a actuar como un quinto eslabón dentro de este mecanismo, básicamente. Y va a transformar a este mecanismo en una estructura. Si ustedes le aplican a este mecanismo los grados de libertad y cuentan los eslabones, considerando al resorte como un quinto eslabón, y ven los puntos de contacto, van a ver que esto se transforma en una estructura. ¿Sí? Una estructura que cuando nosotros queramos podemos, porque si generamos va a ser la fuerza del resorte y vamos a poder cerrar el capot. ¿Sí? Básicamente. Bien. Entonces, eso es el caso, ¿sí?, de los resortes como eslabones. En este caso también, fíjense, nosotros tenemos un cuadrilátero articulado donde este eslabón sería el eslabón bastidor, conjuntamente con el apoyo de la lámpara. Estas dos barritas paralelas serían los dos balancines, y este triangulito que está acá sería el eslabón acoplador, que sirve a su vez de bastidor para este otro elemento, otro cuadrilátero. O sea que acá tenemos dos cuadriláteros, hemos formado un mecanismo, ¿sí?, que tiene dos cuadriláteros que están en paralelo, básicamente, ¿sí? Y que en el acoplador de este cuadrilátero, se encuentra colocada la lámpara, básicamente. Y aquí tenemos un juego de resortes que trabajan entre lo que es el bastidor y uno de los eslabones, ¿sí? Acá tenemos también el par de resortes que trabajan sobre uno de los eslabones conectados con el bastidor. De tal manera que esta lámpara, cuando nosotros vamos cambiando la posición de la lámpara dentro del ámbito del tablero de dibujo, ¿sí?, cambiando la configuración de estos dos cuadriláteros, ¿sí?, esta lámpara, el peso de toda esta lámpara, va a generar un momento de volteo respecto de este punto de articulación. Este momento de volteo tiene que ser contrarrestado por la fuerza de los resortes que tenemos acá, que realizan un trabajo de mantener a este eslabón respecto de su bastidor. Entonces, nosotros podemos cambiar la posición en un amplio campo, dentro de ciertos límites, de la posición de esta lámpara, y vamos a tener una estabilidad de la lámpara respecto de su punto de apoyo, básicamente. Es decir, nosotros podemos pasar de una estructura permitida por la acción de los resortes a un mecanismo cuando nosotros, por la acción de una fuerza externa, que es la que hacemos nosotros con la mano, para cambiar la posición de la lámpara dentro del ámbito de trabajo. Bien, entonces, ahí tenemos a los eslabones
también como posibles, a los resortes, perdón, como posibles eslabones dentro de un mecanismo, aportando la fuerza necesaria para vencer básicamente la fuerza de volteo que puedan generar cargas estáticas externas. ¿Mm? Bien. Finalmente, yo lo que he ido mostrándoles es cómo se ha ido transformando nuestro cuadrilátero articulado, ¿sí?, en los otros mecanismos, como el manivela vela corredera, como el manivela corredera, que es esta máquina, y así sucesivamente. Pero también nosotros podemos llegar a generar los mismos mecanismos utilizando lo que se llaman los grupos estructurales. Los grupos estructurales son básicamente 6 grupos, pero de esos 6 grupos los que nos interesan y los que nosotros utilizamos son estos 3 grupos estructurales, los que se denominan de primera especie, de segunda especie y de tercera especie. ¿Qué son los grupos estructurales? Son básicamente diadas. Son las diadas que hemos definido anteriormente. ¿Qué son las diadas? Son el conjunto de 2 eslabones conectados a través de una junta. Y en este caso, una junta completa. Estos grupos estructurales deben cumplir con la condición que 3 por L igual a 2J. Quiere decir, 3 por el número de eslabones tiene que ser igual a 2 por el número de juntas, ¿sí?, para que se sirvan como grupos estructurales. Y utilizan como grupo base, o estructural base, a lo que se denomina generalmente grupo base entrada, que es justamente una diada conformada por el bastidor y un eslabón, normalmente un eslabón binario, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el grupo estructural de primera especie? Es básicamente 2 eslabones binarios unidos a través de una junta completa de rotación. ¿Cuál es el de segunda especie? Y son 2 eslabones, donde uno es un eslabón binario y el otro es una corredera que se desplaza a través sobre ese eslabón. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la junta? Y la junta es la junta de corredera que hay entre el eslabón corredera y el eslabón guía, que es sobre el cual se mueve la corredera. Acá estamos mostrando una pequeña variante, es el hecho de que el punto de contacto o la junta que puede unir a esta corredera con otro cuerpo puede estar o centrada sobre la misma corredera o excéntrica, se dice, o sea que está desplazada respecto al centro de la corredera. Esto y esto es lo mismo, solamente que lo único que hemos hecho es el punto o junta de conexión con otro eslabón, ¿sí? En este caso está centrado y en este caso está desplazado, está excéntrico. Y la tercera especie es el caso en que yo tengo una corredera con un binario que están articulados, o sea que la corredera no funciona moviendo sobre el balancín, sino está articulada a este otro eslabón binario. Entonces, fácilmente, si ustedes miran, acá como está indicando este diagrama, digamos así, si yo al grupo base le agrego una diada de primera especie, tengo el grupo base, que es el bastidor, con el eslabón de entrada, le sumo una diada y genero lo que se llama el cuadrilátero articulado, ¿sí? Si a este grupo base de entrada le agrego
esta diada, que está formada por una corredera que se mueve sobre un eslabón binario, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy generando? El manivela corredera. ¿Estamos de acuerdo? Acá tenemos. Ahí. Acá tenemos el bastidor, ¿sí? El bastidor, que sería esta pieza. Esta es la manivela, que sería este eslabón de acá. ¿Y qué le estamos agregando? Le estamos agregando la corredera que se une ahí, acá, a la manivela, ahí, y este bastidor, este binario, que se une a través de este punto aquí a el bastidor. Entonces, ahí hemos conformado el bastidor y el mecanismo de manivela corredera que habíamos presentado de otra manera. Y si unimos al grupo de base de entrada con de tercera especie, que sería la corredera, ¿sí? Unir